Eh, el tema del día de hoy, de esta tarde, se titula Gozo a prueba de todo. Gozo a prueba de todo. Y, hermanos, mucho tiempo hemos hablado ya de lo que es el gozo para un cristiano, de lo que significa, de cómo podemos alcanzarlo. Pero también a la vez parece que cada día que pasa las personas tienen una idea cada vez más errónea de lo que verdaderamente es tener gozo. ¿Okay? Si vamos a la definición de gozo que se encuentra, por ejemplo, en el diccionario, nos vamos a poder dar cuenta de ello. La definición de gozo, según el diccionario, es la siguiente: emoción o alegría intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. ¿Okay? Lo voy a repetir: emoción o alegría intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. ¿Okay? Si analizamos esta definición, hermanos, nos damos cuenta de que no refleja lo que significa el verdadero gozo. No lo hace, hermanos. La mayoría de las personas asocian esta alegría intensa a cosas materiales o a logros personales. Es decir, mientras más dinero tenga, más alegre soy. Mientras mejor sea mi puesto, más gozo tengo. ¿Okay? Es como les comentaba en un tema anterior, o sea, es muy triste dedicarle tu vida a algo, será muy triste dedicarle tu vida a algo pensando que eso te hace feliz, pensando que eso te trae gozo, y que al final de todo te des cuenta que esa felicidad, ese gozo que según tú tenías, no es más. Era un gozo, era un gozo falso, era un gozo fugaz, nunca lo tuviste, tú lo creíste tener, pero la verdad es que nunca lo tuviste. Sería muy triste, hermanos. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, nos producen felicidad. Y ejemplos hay muchos y muy variados, porque dependen de cada uno de nosotros. Por ejemplo, a las personas que les gusta cocinar, a ellos les hace feliz que alguien, después de probar la comida que ellos hicieron, vaya con ellos y les diga: oye, estuvo muy rica la comida. Y que vaya y se sirva 2, 3 veces y se acabe la comida. Eso produce en la persona que cocinó felicidad, se sienten felices. Por ejemplo, yo me siento muy feliz porque a partir de este domingo nos vamos a poder reunir otra vez en el edificio. Gracias a Dios, hubo un cambio otra vez en el semáforo, y que eso nos va a permitir reunirnos a partir de este domingo. Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 11. Juan 15, 11, hermanos. Vamos a usar bastante la Biblia, hermanos. Entonces, para que estén listos ahí. Juan 15, 11 dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, para que mi gozo esté en vosotros. Hermanos, el gozo de Jesús debe de estar en nosotros. Debe de estar en nosotros, hermanos. No se puede ser cristiano y no tener gozo. No se puede, hermano. No. En otras palabras, no existe un cristiano amargado, por ejemplo. No existe, ¿ok? Y esto no quiere decir tampoco que un cristiano tenga que ir por la vida comportándose como un payaso, o que se ría cada rato y brinca y salta y no, nada de eso, hermanos, ¿ok? El gozo es simplemente tener la mirada en Dios. Eso es el gozo. Tener la mirada en Dios y en la eternidad con Él. ¿Ok? A pesar de las circunstancias que se esté atravesando, a pesar de esas circunstancias. La única fuente de gozo verdadero es Dios, hermanos, es Cristo. Sin Él no se puede tener gozo.
El gozo que da Cristo es un gozo verdadero, es un gozo completo, porque Él así lo da, completamente. ¿Okay? Es un gozo constante, es un gozo continuo, que no depende, como ya dijimos, de las circunstancias a las que nos estemos enfrentando. Es un gozo real, hermano, es un gozo real. Una cosa que me he dado cuenta es que las personas le tienen miedo a lo desconocido, le tienen pavor a lo desconocido. Y es precisamente por eso, porque no tienen la certeza de lo que va a pasar en X o en Y situación. No saben dónde terminarán. Y eso es lo que causa su miedo. Necesitan ellos tener un sentimiento de seguridad, de confianza, para poder ellos sentirse seguros, sentirse plenos, sentirse tranquilos. ¿Okay? Y hermanos, esto como hijos de Dios, nosotros sabemos cómo vamos a terminar, nosotros sabemos dónde vamos a nosotros a parar. ¿Okay? Si perseveramos, si nos esforzamos, si somos valientes, y es aquí precisamente de donde debe de venir nuestro gozo. ¿Okay? Porque es el gozo de la salvación, hermanos. Es el gozo de la salvación que nosotros debemos de tener precisamente por eso, porque somos salvos. El gozo de saber en quién está puesta nuestra fe. Hay que vivir y hacer las cosas con gozo. Hay que hacer las cosas con gozo, porque si no lo hacemos, después van a venir consecuencias. Vamos a ver Deuteronomio, por favor. Capítulo 28, versículos 47 y 48, por favor. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hermanos, aquí Dios está hablándole a su pueblo, y si se dan cuenta, no les estaba hablando suavemente, no les estaba hablando con palabras bonitas, no, todo lo contrario, hermano, eran palabras duras. Pero esto fue simplemente la consecuencia de la desobediencia. ¿Okay? Dios estaba enfadado con su pueblo porque ellos no le sirvieron ¿con qué, hermanos? Dice aquí: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Okay? Hermanos, y podemos decir, es que eso ya no pasa, eso es del Antiguo Testamento. Déjenme decirle que no, estamos equivocados. O sea, sí pasa en este tiempo. ¿Okay? Y a veces nos comportamos, hermanos, como niños chiquitos cuando sus papás le piden hacer algo y están renegando y no lo quieren hacer, pero lo terminan haciendo de todas formas. ¿Pero de qué manera? O sea, de una mala manera, renegando y diciendo de cosas. Hermanos, es lo mismo, no tenemos gozo al servir al Señor. Y si tú te comportas así, si te comportas de esta manera, déjame te digo algo, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Hay una frase que dice: si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a servir a Dios, hazlo con gozo. Si no lo vas a hacer, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque no estás complaciendo a Dios de esta forma. ¿Sí? El Señor no quiere que lo obedezcamos a fuerza. Quiere que le sirvamos con gozo y con alegría de corazón. ¿Sí? Dice la Biblia en Primera de Juan. Si me acompañan, por favor, Primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Pongan atención, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Gravoso viene de la palabra griega varus, con B de burro, varus, que significa
significa grave, significa también penoso y significa también pesado. ¿Okay? Y hermanos, servir a Jehová no tiene que representar una carga para un cristiano, no tiene que ser algo pesado para un cristiano. El venir a la iglesia, bueno, el ir a la iglesia, el orar, el leer la Biblia, todo eso, no tiene que ser pesado, no tiene que ser en nosotros una carga, al contrario, debemos de deleitarnos al hacer estas cosas, ¿ok? Porque si no, hermanos, estamos creando, lo único que estamos haciendo es crear una iglesia llena de amargura, una iglesia llena de gente hipócrita que hace las cosas sin convicción, que hace las cosas a la fuerza, que se queja de todo y no sé, que no está contenta con nada. Y eso no puede ser, hermano. Simplemente no puede ser, porque estamos dejando que las cosas que están en el mundo se vayan metiendo a la iglesia en lugar de llevar la iglesia al mundo. Debería ser así, al revés. Porque, ¿qué pasa si alguien de afuera, hablando del mundo, viene a la iglesia y ve este tipo de comportamientos? Son los comportamientos que se ven allá afuera también. Entonces va a entrar y va a decir, pues, pensé que iba a ser diferente, y no, están igual. Entonces, pues, ¿para qué me integro? ¿Para qué vengo si están igual que aquí que afuera? No, hermanos, debemos de mostrar esa diferencia, hermanos. Debemos de hacerlo, porque es lo que Dios quiere que hagamos. Hay que obedecer a Dios con gozo y con alegría de corazón, hermanos. No vaya a ser que nos pase lo mismo que a Israel, como lo vimos en el ejemplo anterior. Un creyente, hermanos, tiene que manifestar gozo y no importa la situación que se esté atravesando. No importa, hermanos. ¿Okay? Y hay un punto importante que debemos de saber y debemos entender, y es que el gozo no viene a nosotros de la noche a la mañana. Es un proceso de búsqueda constante. Y todo esto empieza reconociendo que estamos faltos de ello, que estamos faltos de ese gozo, para poder de esa manera empezar a trabajar y empezar a entrenar día con día hasta que se manifieste ese gozo en nuestra vida diaria. ¿Okay? El cristiano, hermanos, debe de ser una persona feliz, una persona gozosa, y como ya le dijimos, no se trata de andar saltando y estar gritando todo el tiempo para que los demás se den cuenta de nuestro gozo, de nuestra felicidad. No se trata de eso tampoco, sino de saber que lo que importa es que tenemos nosotros la convicción de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que importa. De ahí debe de venir nuestro gozo, de tener la mirada puesta en algo más allá de todas las cosas de este mundo, en tener la mirada en la eternidad y una eternidad con Dios. De ahí debe de venir nuestro gozo, repito. ¿Okay? ¿Sabían ustedes, hermanos, que el gozo es una orden que se nos da? Si no me creen, vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Es todo. Estad siempre gozosos, hermanos. Esta declaración es una orden, es un mandamiento. Quiere decir que no es opcional. Tenemos que estar siempre gozosos, hermanos, siempre gozosos. Hay que mostrar siempre el gozo del Señor en la adversidad, en todo el tiempo, sabiendo que tenemos un Dios soberano, hermanos. ¿Okay? Hay que mostrar siempre. Vamos ahora a Filipenses 4:4. Capítulo 4, versículo 4, por favor. Dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, siempre.
la palabra clave, siempre, en todo el tiempo, no solo en los buenos tiempos, no solo cuando estemos bien, es siempre, hermanos, siempre, ¿no? No es solo cuando hay comida en tu alacena, en tu refri, no es nada más cuando tienes dinero en la cartera, no es nada más cuando hay salud en tu familia. No, hermanos, es siempre, sin importar la situación, porque ahorita podemos estar sanos, pero el día de mañana, en 1 o 2 horas, podemos estar postrados en una cama sin poder movernos. No sabemos, hermanos. No sabemos, un día estás en tu trabajo soñado y al siguiente día estás desempleado y batallando por encontrar trabajo. Hermanos, es siempre por esta razón, siempre en cualquier circunstancia, en cualquier situación, y no es si queremos, no es si podemos, no es si estamos de humor para andar así gozoso, no, es una orden. Es una orden el mostrar el gozo del Señor en todo momento. Y para poder encontrar este gozo, el gozo de Cristo en nuestra vida, déjenme decirle que nos vamos a topar con varios obstáculos. ¿Okay? Varios obstáculos, y el primero de ellos, el principal, es el pecado no confesado. ¿Okay? Ese es el principal obstáculo para encontrar ese gozo, el pecado no confesado. Vamos a leer ahora Salmos 32, 3 y 4. Yo voy a leer un poco para ejemplificar mejor el punto, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si hay algunas palabras diferentes, no se me asuste. Nada más sígame también ahí en su Biblia, Salmos 32, 3 y 4. Y la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, Salmos 32, 3 y 4. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Hermanos, esto es lo que hace el pecado no confesado, precisamente. No nos va a permitir tener ese gozo, hermanos. ¿Okay? Debemos de siempre confesar nuestros pecados y no nos debe de importar nuestra reputación, no nos debe de importar lo que la demás gente piense. No, hermanos, es más importante nuestra relación con Dios. Es mucho más importante que cualquier cosa. ¿Okay? Hermanos, gócense en el Dios de nuestra salvación. Gócense, hermanos. Porque sí sabían que el gozo se puede ir apagando. ¿Sabían eso? Tenemos que orar a Dios, tenemos que pedirle que restituya ese gozo que nos da su salvación, que nos trae su salvación, así como lo hizo David en aquel tiempo, y vamos a verlo también ahí mismo en el libro de Salmos, pero vamos al Salmo 51, por favor. Salmos 51. Y vamos a leer del 1 al 12, por favor. Salmo 51, del 1 al 12, dice lo siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto
de mí, un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que pedir que cada día que el Señor nos restituya ese gozo que solamente su salvación puede dar. ¿Okay? Ese es uno de los obstáculos, hermano. El otro obstáculo que nos podemos llegar a encontrar es la falta de confianza en Dios. Y es que a veces, hermanos, nos sentimos tan preocupados, nos sentimos a veces tan agobiados por las circunstancias y decimos creer en Dios, decimos que todo está en las manos de Dios, pero la verdad es que no lo hacemos de corazón, no creemos eso que estamos diciendo. Nos ganan los problemas, nos ganan las dificultades y eso empieza a nublar, es lo único que hace, es empieza a nublar nuestra mente y de tal manera que empezamos a dudar del poder y la soberanía de Dios. Eso es lo que hace la falta de confianza en Dios. Vamos a volver a las Escrituras, vamos a Filipenses, por favor. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1, por favor. Es Pablo hablando aquí, hermanos. Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, hermanos. Pablo estaba escribiendo esto desde la cárcel. Lo estaba escribiendo a los habitantes de Filipo, y los habitantes de Filipo en ese tiempo estaban siendo perseguidos por causa del nombre de Jesús. Y Pablo les dice, y Pablo les contesta, les dice estas palabras, gozaos en el Señor. Porque solo Dios nos puede dar ese gozo, hermanos. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las persecuciones, solo Dios puede darnos ese gozo. Y claro que, por ejemplo, nos podemos apoyar y recibir consuelo por parte de nuestros hermanos en la fe, por parte de nuestra familia, por parte de nuestro pastor, de nuestros líderes. Claro que sí, pero hay una cosa que debemos entender y tener bien presente. Es que debemos de cuidar, siempre dar consejo conforme a la palabra de Dios. Eso es lo único que tenemos que cuidar en ese caso, hermanos. A veces vienen personas y nos piden algún consejo de cierto tema, de cierta situación, que están pasando por alguna dificultad y muchas veces caemos en el error de aconsejar, pero nos salimos completamente nos olvidamos completamente de lo que dice la palabra, y eso es lo principal, hermanos. Como cristianos debemos aconsejar, no como el mundo lo haría, no como las personas lo harían, sino lo que la palabra dice. ¿Okay? Debemos de dar consejo conforme a la palabra de Dios. No está mal aconsejar, lo repito, pero el consejo debe de ser conforme a las Escrituras. Eso es lo único, eso es lo que importa, hermanos. Vamos por favor ahora a Lucas 10, 17 al 20. Dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, eso es lo que importa, hermanos, lo que importa, y por lo que nosotros debemos de tener gozo es precisamente por eso, de saber que nuestros nombres están grabados
en nuestros cielos, están escritos en los cielos, pero no de nuestros talentos, no de nuestros dones, no de nuestras obras, porque hermanos, debemos de saber que hay personas que hacen cosas increíbles, hacen cosas extraordinarias, pero que no son salvos, que no son hijos de Dios. Hay gente que hace milagros, hermanos, y no son hijos de Dios. ¿Okay? Por eso debemos de tener cuidado y debemos de saber que lo que en verdad importa es tener la certeza de estar con Cristo, de conocer a Cristo, y es aquí donde radica nuestro gozo, hermanos. Es aquí nada más, hermanos. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso debemos regocijarnos, de eso debemos alegrarnos, hermanos. ¿Okay? Si vamos ahora, les dije que vamos a usar mucho la Biblia. Vamos ahora a Habacuc. Habacuc 3, 17 al 19. Ya habíamos dicho que el gozo del Señor es siempre, en toda situación. Vamos a ver qué dice Habacuc 3, del 17 al 19. Dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, Habacuc dice: puedo no tener absolutamente nada, nada en absoluto, absolutamente nada, pero tengo la salvación que Jesucristo me ha dado. Y con eso es suficiente. Y eso me basta, eso me es suficiente. Hermanos, esta es una idea que choca completamente con la forma de pensar de la mayoría de las personas hoy en día. Y lo hemos visto y lo sabemos. Y es que ellos se preguntan, ¿cómo se puede ser feliz teniendo nada? Nada en absoluto. Y la razón de eso es porque el mundo se ha vuelto tan materialista en ese aspecto que creen que la felicidad, creen que la alegría, creen que el gozo proviene solamente de qué tanto puedes llegar a tener, qué tanto tienes, de qué tanto poseas. Hablando, por supuesto, de cosas materiales. Pero para un hijo de Dios esto no es así, hermanos. Esto no es así, gracias a Dios por ello. Debemos demostrar el gozo de Cristo ante todo, teniendo poco, teniendo mucho. Lo que tenemos Dios nos lo ha dado y es lo que Dios quiere que tengamos, no más. No más, hermanos. Ahora ayúdenme por favor a ir a Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo, hermanos? Cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hermanos. Hermanos, debemos de entender que no todo es, que no todo será miel sobre hojuelas. Y esto para muchos es difícil de comprender, de hecho. Incluso para las personas o los que se consideran cristianos. Y hermanos, esto es algo que también ya les hemos repetido muchas veces, pero créanme, lo vamos a seguir haciendo porque es importante que lo sepamos.
es importante que lo sepamos, hermanos. Van a llegar pruebas, van a haber sufrimiento, va a haber aflicción. De eso hay que tenerlo por seguro, hermanos. ¿Ok? Pero debemos saber también y tener la certeza de que todo eso, todo lo que pasemos aquí no se compara en nada con la gloria venidera, con la gloria que nos espera a los hijos de Dios. ¿Ok? Si nos toca sufrir un rato aquí en esta tierra, o si nos toca sufrir mucho tiempo, hermanos, hay que estar gozosos por ello. ¿Ok? Hay que estar gozosos por ello, hermanos. Hay que entenderlo porque muchas personas no lo entienden. Muchas personas creen que viene del diablo nada más y todo eso. Hermanos, todo viene de Dios y hay que aceptarlo así. ¿Ok? Ahora acompáñenme por favor a Hechos para ver un ejemplo de gozo en medio de la prueba. Hechos 5:41 dice lo siguiente: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Quiénes salieron de la presencia del concilio? Pedro y Juan. En resumen, lo que en esta ocasión les sucedió a Pedro y a Juan es que fueron perseguidos y los metieron a la cárcel por estar predicando, compartiendo la palabra en el templo. Entonces, por haber hecho esto, ellos fueron perseguidos y los metieron a la cárcel. Después de esto, dice la palabra que un ángel del Señor fue y los sacó de la cárcel. Y entonces ellos saliendo, dice la palabra, que volvieron a enseñar en el templo y los volvieron a agarrar. Los volvieron a llevar a la cárcel y esta vez los llevaron frente al concilio. Y una vez estando ahí frente al concilio, dice la palabra, los azotaron. ¿Okay? ¿Y cómo salieron de ahí? Dice la palabra de Dios. Salieron cabizbajos y tristes y todos agüitados porque ya les habían pegado y les dolió y ya no iban a hacer eso. No, hermanos, no dice eso la palabra, dice precisamente lo que leímos. Y saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, hermanos. Salieron gozosos. Habían sufrido, los habían golpeado, y no les importó, salieron gozosos. Salieron gozosos, hermanos. Otro ejemplo es cuando Pablo y Silas también estaban en la cárcel. Y también dice la palabra en Hechos 16 que los azotaron mucho. Pero a medianoche ellos estaban cantando. Ellos están cantando himnos al Señor. ¿Okay? Gozo en medio de las pruebas, gozo en medio de las afrentas, gozo en medio de la adversidad. Eso es lo que debemos de demostrar, hermanos, como cristianos. Juan 16, acompáñenos por favor a Juan 16. Juan 16, versículos 19 al 22 dice lo siguiente. Jesús conoció qué querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, Jesús les estaba diciendo: yo ya no voy a estar con ustedes.
yo voy a morir, tengo que morir y ya no me van a ver. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Y les está diciendo que van a llorar, que se van a poner tristes, pero luego todo eso que estaban pasando, que pasarían, se iba a convertir en gozo, hermanos. Y da precisamente el ejemplo de una mujer cuando da a luz. Yo no he pasado por eso, y no creo pasar por eso, ¿verdad? Pero las mamás que ya hayan pasado por eso no me dejarán mentir, o bueno, confirmarán lo que está, el ejemplo de Jesús aquí. El hecho de batallar por 8, por 9 meses, de irse inflando, de ir cargando el peso. No sé qué es lo que más se les haya dificultado, pero al final tener el producto de eso, tu bebé, tu niño, no creo que haya muchas cosas que se le puedan comparar, hablando de cosas terrenales, pero es precisamente eso, hermanos, el sufrimiento que ellos pasaron valió la pena. Valió la pena, y eso es lo que nosotros debemos recordar, hermanos. El sufrimiento vale la pena. El sufrimiento vale la pena cuando se sufre por Jesús, por Jesucristo. Dios precisamente utiliza este sufrimiento, precisamente utiliza estas pruebas para formar su carácter en nosotros. Y lo que hoy es dolor, lo que hoy es tristeza y aflicción, mañana será gozo, y no nos acordaremos más de lo anterior. Hechos 20-24, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo tenía la vista puesta en el final de su vida con gozo, hermanos. Él comprendía el verdadero significado del gozo, y ni siquiera la muerte pudo mermar el gozo que Pablo sintió, que Pablo tenía, porque para Pablo el vivir fue Cristo y el morir fue ganancia, y él lo decía. Y así precisamente nosotros debemos de ser como Pablo, con la vista puesta en nada más y nada menos que la eternidad, y la eternidad al lado de Dios nuestro Creador. No en las cosas del mundo, no en lo que pueda llegar a pasar aquí, no, hermanos. Esta vida es transitoria, esta vida es nada. Y contrario a lo que muchos puedan pensar, esta vida es para vivirla para Cristo, para nosotros tener nuestra ganancia una vez que dejemos este mundo y nos vayamos a una eternidad con Él. ¿Okay? Y otra de las cosas, hermanos, que pueden llegar a quitar el gozo o a disminuir el gozo es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, hermanos. Vamos a ver ahora en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez más, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a disciplinar. ¿Y qué creen? No nos va a gustar. No nos va a gustar, hermanos, pero es necesario que ocurra, es necesario que pase. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la siguiente expresión? Es que tú, en serio, solo aprendes a la mala. Solo aprendes a la mala.
Y tristemente es verdad, hermanos, es verdad. Solo así a veces aprendemos, a la mala, a los golpes, a la mala. Pero son cosas que requieren pasar, que necesitan pasar en nuestra vida. ¿Okay? Hay que saber, hermanos, que hay algunas personas que dicen ser creyentes, que dicen conocer a Cristo, pero que no tienen ese gozo que solo Él da. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que a Dios se le acabó el gozo? ¿Que somos muchos para repartir entre tantos el gozo? Definitivamente no, hermanos. Definitivamente no. El gozo debe de empezar a manifestarse en nuestra vida, en nosotros, desde el momento en que entregamos nuestra vida a Dios. Desde ese momento, ese es el paso principal para tener el gozo que solo Cristo da. Salmos 35:9 dice lo siguiente. Salmos 35:9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en qué, hermanos? En su salvación. Se regocijará mi alma en su salvación, hermanos. Hay muchos creyentes que tienen a Cristo en su corazón, sí, pero no tienen gozo. ¿Qué pasa ahora aquí en esta situación? Simplemente no han entregado por completo su vida, su corazón a la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que está pasando. Hermanos, el gozo y el Espíritu Santo van de la mano. De hecho, es uno de los frutos del Espíritu Santo, el gozo. Entonces hay que someter nuestra vida al control total del Espíritu Santo para que de esta manera pueda en nosotros surgir ese gozo. ¿Okay? Y hay otra cosa, y es importante, hay otra cosa que influye directamente en nuestra búsqueda del gozo, y es precisamente la palabra de Dios. El estudiar la palabra de Dios, el escudriñar las Escrituras, es parte de ellos. Nos tenemos que rendir a Cristo y someternos al control total del Espíritu Santo, pero debemos de saber también que el Espíritu usa la palabra de Dios precisamente para darle guía a nuestras vidas. ¿Okay? Y hay que cooperar con el Espíritu Santo para que Él pueda guiar nuestra vida. ¿Y cómo nosotros vamos a cooperar con el Espíritu Santo? Leyendo la palabra, estudiando la palabra, escudriñando las Escrituras, y así el Espíritu Santo va a tener de dónde agarrar, por así decirlo, para darle dirección a nuestra vida. ¿Okay? Hay que cooperar con el Espíritu Santo porque la palabra es viva, la palabra es viva y eficaz, es verdadera y es perfecta la palabra de Dios. ¿Okay? Tenemos que estudiar la palabra y pasar tiempo con Dios en oración. Otro punto importante, la oración. Van de la mano esos dos, el estudiar la palabra y la oración. Debemos de orar para que así nosotros, el Espíritu Santo en nosotros pueda comprender lo que estamos leyendo. ¿Okay? Salmos, ya casi para terminar, hermanos, vamos a Salmos. Salmos 16. 16:11. Salmos 16:11, hermanos, dice lo siguiente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hermanos, en resumen, tenemos ¿qué tenemos que hacer para recibir este gozo? Lo primero que hacer es
que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, llegar a Cristo, recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo para que podamos someternos a Él también. Y de este modo podamos orar, podamos leer la Biblia, y de esta manera el gozo se va a ir reflejando cada día más y más en nuestra vida. No hay de otra, hermanos, porque el gozo verdadero, el gozo real, no se encuentra en ningún otro lugar. Aunque las personas digan lo contrario, que encontraron su felicidad en otra cosa, no es real, hermanos. No es verdad. El único gozo viene, el único y verdadero gozo viene de Dios y de una relación con Él, de rendirse completamente a sus pies, de rendir nuestra vida completamente a la dirección del Espíritu Santo. No hay más, porque el gozo viene de la certeza que como hijo de Dios, como hijos de Dios tenemos, al saber que pasaremos una eternidad con nuestro Creador. Y nada más. No hay más.